Bueno, vamos a empezar entonces el, el curso de análisis del libro El Aleph con este cuento que es el más breve, si sumamos ficciones y el Aleph, que es Los dos reyes y los dos laberintos. Un cuento que es muy, muy corto. Uno podría preguntarse, ¿qué tanto hay para analizar en un cuento de dos párrafos, ¿no? Bueno, mucho, sí, y vamos a ir viendo por qué. En primer lugar, saber que el laberinto aparece como un eje central en toda la obra de Borges, es uno de los motivos más utilizados por el autor y adopta diversas formas, tanto en la poesía como en su prosa. Por ejemplo, corredores, escaleras, calles sin fin, puertas y habitaciones clónicas, reflejos, bifurcaciones, e incluso hasta las rayas de un tigre pueden ser emblema del laberinto. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver cuando analicemos la escritura del dios. De todas maneras, lo fundamental es su índole sígnica. ¿Por qué? Porque el laberinto acaba por convertirse en el doble símbolo del infinito y del caos. En la literatura en general, el laberinto se muestra como símbolo de confusión, de lo enigmático del destino, de la prisión que priva al hombre de la libertad, el emblema de la soledad, de búsqueda, pero también de maravilla, ¿no? Algo que causa asombro. Muchas son las formas en que Borges reelabora, reescribe y replantea las mil y una noches. Y esto lo digo ¿por qué? Porque de la lectura de este breve cuento salta a la vista que hay una profunda intertextualidad con las mil y una noches, ¿sí? Uno de los libros más citados de Borges en su obra. Probablemente sea este relato donde, gracias a las estrategias narrativas y ficticias que utiliza, mejor se muestra la destacada posición que esa colección oriental ocupa en su obra. ¿Cuándo nace el interés de Borges por las mil y una noches? Bueno, podríamos retrotraernos a las publicaciones de Borges entre el año 33 y 34 en la revista multicolor de los sábados, que editaba el diario Crítica. Allí, por ejemplo, podemos ver ese creciente interés de Borges por las mil y una noches. Por ejemplo, allí aparecieron por primera vez la primera versión de casi todos los cuentos que luego van a conformar Historia Universal de la Infamia. Entre ellos, La Cámara de las Estatuas, Historia de los dos que soñaron. También los pequeños ensayos sobre los diferentes traductores de las mil y una noches, ¿sí? Barton, Galland, Mardrus, etc., que luego van a conformar Historia de la Eternidad. Bueno, este relato, ¿sí?, insisto, que es el más breve si juntamos ficciones y el Aleph, yo creo que trata de dos temas. Por una parte, la soberbia, ¿no? La soberbia que muestra el rey de Babilonia al construir el laberinto. ¿Por qué? Porque de ese modo está atentando contra la divinidad. En el texto se dice, la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios. Es decir, la complejidad y sutileza del laberinto constituye una ofensa a la divinidad. Por otra parte, el otro tema importante que describe el texto es el tema de la venganza, ¿sí? El rey de Arabia consigue escapar del laberinto gracias a la intervención de Alá, y su venganza va a ser terrible, ¿sí? Recordando al genial Alejandro Dolina. En la ordenación del libro El Aleph, ¿sí?, es decir, en el proceso secuencial de lectura, este breve relato figura como un cuento independiente después de otro cuento, titulado Aben Hakam el Bojarí muerto en su laberinto, ¿sí? Borges probablemente haya querido que nosotros leyéramos este breve relato como el desarrollo de unas líneas que aparecen en ese cuento anterior.
un cuento mucho más extenso. Pero, como tantas cosas en la escritura de Borges, esta secuencia es una trampa. Porque si en el proceso de lectura del Aleph, Los dos reyes y los dos laberintos es posterior a Ben Hakan el Boharí, en el proceso de escritura, Los dos reyes y los dos laberintos es anterior. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a que hablemos un poquito sobre la historia de este relato, porque es muy interesante. Incluso este texto Borges lo escribe antes de Pierre Menard, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta esa suerte de mitología de que Pierre Menard es el primer cuento de Borges, ¿no? Bueno, es el primero de los cuentos eruditos. La versión inicial de este breve cuento o microrrelato, como también se lo llama, se publica en una reseña apócrifa titulada Laberintos, ¿sí? En febrero de 1936 en la revista Obra. Borges, que firma la reseña con el seudónimo de Daniel Haslam, ¿sí? Haciendo eco al apellido, ¿no? de su abuela inglesa. El contenido, entonces, de esa reseña, bueno, se supone que se estaba reseñando un libro que se llamaba A General History of Labyrinths, ¿sí? Bueno, por supuesto que ni el contenido de la reseña, ni el libro, ¿sí?, existen. ¿Por qué? Porque el contenido, en realidad, lo que hace Borges es copiar, tergiversar la entrada de laberinto como estaba escrita en la Enciclopedia Británica, en la edición número 11. Entonces lo que hace Borges es apropiarse de ese texto. Lo manipula, lo amplía, ¿sí? Queda establecido como si fuera su texto, como reseñando este libro que se llama Una historia general de los laberintos, y firma como Daniel Haslam. Al final de esa nota, de esa reseña, transcribe Historia de los dos reyes y los dos laberintos. Y la presenta como una breve leyenda arábiga, traducida al inglés por Sir Richard Burton, y copiada, según se afirma, del primer apéndice de la obra. Entonces, claro, esto ya es muy interesante, porque Borges, bajo la sencillez aparente de una reseña, él va trazando su propio laberinto, que tiene que ver con esa compleja red de referencias directas e indirectas, ficticias y literarias, que condensan y desplazan los significados del cuento. 3 años después, en 1939, este texto vuelve a aparecer, remodelado, en la revista El Hogar. En ese número, Borges reseña la famosa novela Finnegan's Wake, de James Joyce, ¿sí? Una novela muy complicada, muy difícil de leer, ¿sí? Sobre todo por todos los juegos que propone Joyce. De hecho, Borges, que por supuesto que no la leyó, ¿sí?, se refiere a esa obra como un laberinto verbal. Borges piensa el Finnegan's Wake de Joyce como un laberinto verbal. Bueno, luego, ¿sí?, de esa reseña al Finnegan's Wake, viene una pequeña nota intitulada Una leyenda arábiga, ¿sí? Y ahí Borges dice: de las notas que Burton agregó a su famosa traducción del libro Las Mil y Una Noches, traslado esta curiosa leyenda. Entonces, esa es la segunda vez que esta historia sale publicada como una suerte de historia perdida de Las Mil y Una Noches. En 1946, el cuento, con mínimas variantes en el contenido y en el título, aparece en los Anales de Buenos Aires. ¿Sí? Y allí este texto aparece como si fuese una cita del libro The Land of the Median Revisited, de Richard Burton, ¿sí?, de 1879. En todos los casos,
la procedencia es falsa, ¿sí? Porque Richard Burton no tiene nada que ver con este microrelato que vamos a analizar. Y finalmente, sería la cuarta etapa de la historia de este texto, finalmente, tal como lo conocemos ahora, este cuento va a ser incorporado en la segunda edición del Aleph, ¿sí? En 1952, con el título que hoy leemos, y muy interesante, con una nota, ¿sí?, al pie de página, que nos reenviaba a la ficción anterior, es decir, al cuento Aben Hakam el-Bohari. La nota dice: esta es la historia que el rector divulgó desde el púlpito. Véase la página tanto. Bueno, esto es uno de los juegos característicos de Borges, con los cuales Borges da visos de realidad a la ficción y trata de distanciarse de su creación. Este cuento, ¿sí?, o en realidad en esa operación que Borges hace, convierte a este relato en un laberinto literario, ¿sí? El cuento se ve inmerso en un movimiento ficcional doble, que lo empuja de manera centrípeta y centrífuga. ¿Por qué? Porque por una parte, este texto es atraído hacia el centro de la ficción misma por la nota al título, porque se indica que es la historia que narra un pastor protestante en la historia que cuenta Dunraven en el cuento de Aben Hakam el-Bohari. ¿Sí? Es decir, una voz de una voz de una voz. Entonces eso es empujar este texto hacia el centro de la ficción. Pero por otra parte, el autor, Borges, empuja este cuento hacia afuera del libro. ¿Por qué? Porque en el epílogo del Aleph, Borges hace mención a este cuento y, confundiendo las pistas, dice: bueno, se trata de una historia que los copistas intercalaron en Las Mil y Una Noches y que omitió el prudente Galland. Antoine Galland fue el primer traductor al francés de Las Mil y Una Noches. Recordemos que Las Mil y Una Noches primero se traducen al francés, luego en inglés, ¿sí? Eso tiene que ver con el orientalismo. Entonces, Borges de alguna manera es como que hace eco de el viejo procedimiento del tipo de el manuscrito encontrado, ¿sí? En tal caso, Borges lo que trata de hacer es autentificar la ficción, hacerla más creíble, ¿sí? En definitiva, mediante esta estrategia, Borges logra incorporar una de sus propias páginas dentro del libro que él considera infinito literario por excelencia, que es Las Mil y Una Noches. Bien. Todo esto entonces como una suerte de introducción, de historia de este texto, ¿no? de este microrelato. Vamos ahora sí a comenzar con el análisis. En primer lugar encontramos el título: Los dos reyes y los dos laberintos. Bueno, ya desde el título, este cuento me parece que expresa muy bien una constante que vamos a ver en todos los cuentos del Aleph, que tiene que ver con los opuestos, las dualidades, la estructura binaria, ¿sí? Vamos a hacer mucho énfasis en eso, ¿sí? Acá en este título ya podemos ver cómo las dualidades se muestran con gran claridad, ¿no? Tanto en el plano formal como en el plano conceptual. ¿Qué significa esto? En el plano formal, bueno, podemos ver que el título, ¿sí?, tiene una estructura bimembre, ¿sí?, de dos miembros, los dos reyes y los dos laberintos. Y también en el plano conceptual, porque cada una de las partes incluye el numeral 2, que hace referencia a dos entidades. Este título, reproduce con la repetición del 2 la forma dual típica de la gramática árabe, ¿sí? Y eso lo podemos ver mucho en los cuentos de Las Mil y Una Noches. Dijimos que el cuento se haya estructurado sobre una base de tipo binario. El dualismo aparece en la contraposición de fuerzas. En este cuento vamos a ver fuerzas espaciales,
Y esa contraposición se ve entre el laberinto de bronce del babilonio y el laberinto de arena. ¿Sí? Una contraposición de fuerzas físicas, el laberinto humano versus el laberinto divino. Y también una contraposición de fuerzas espirituales, es decir, hombres que se sienten iguales a Dios versus hombres que se sienten inferiores a Dios. Pero también hay otra interpretación que me gustaría plantear. Del título sacamos que habría dos tipos de laberintos. El espacial, ya sea aquel que está construido en bronce, con escaleras, con muros, con galerías, o el infinito desierto, es decir, un laberinto que está localizado, ¿sí?, en algún lugar geográfico. Pero por otra parte habría otro tipo de laberinto, que es el laberinto literario. Es el laberinto literario que contiene al resto de los laberintos. Es el que crea Borges mediante los juegos de circularidad en su escritura. No es arbitrario pensar esto. Recordemos el jardín de senderos que se bifurcan, ¿sí?, donde allí aparece la idea de que el laberinto está hecho de tiempo y a la vez es un libro. ¿Sí? La construcción de laberintos literarios es la paradójica capacidad humana de construir a su manera el infinito. ¿Sí? El texto arranca con esa oración, ¿no?, que es muy interesante. Ya cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. Bueno, esto ya nos da la pauta de que el relato se inscribe en una tradición oral muy, muy antigua. El narrador es externo, cuenta la historia en tercera persona, repitiendo lo que él mismo ha escuchado de otros. Y algo interesante es que el valor de la historia parece provenir de la fe de sus narradores. Miren cómo el relator atribuye la historia a fuentes anónimas. Está la idea esta de cuentan los hombres dignos de fe. De hecho, el texto, con este estilo que le emplea, quiere parecer lejano en el tiempo, en el espacio. Y por supuesto que nos damos fácilmente cuenta que hay expresiones pertenecientes a la cultura islámica. Es decir, Borges imita el estilo de los cuentos de las Mil y una Noches. El narrador se nos presenta como un musulmán y la historia como una tradición oral considerada como verídica por los hombres de fe. Pero también es interesante la advertencia. El saber de estos hombres de fe no es absoluto, porque solo el conocimiento de Alá es absoluto. Entonces eso también nos introduce en una gran distancia, una distancia gigantesca, abismal, entre la esfera de la fe y la de la divinidad con su sabiduría. Entonces, fíjense cómo ya con esta parte de la primera oración, Borges, de alguna manera, nos sitúa como lectores en el universo de las Mil y una Noches. Entonces, ¿qué es lo que cuentan esos hombres dignos de fe? Que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y le mandó construir un laberinto. Una de las cosas que más sorprende es esta expresión de las islas de Babilonia. Porque claro, nosotros pensamos en Babilonia y pensamos en Irak, ¿sí? Digamos, un lugar que está geográficamente localizado. Y sabemos que Irak no es una isla. Babilonia nunca fue una isla. Entonces, eso es uno de los primeros llamados de atención. ¿Qué es esto del rey de las islas de Babilonia? Bueno, pensemos lo siguiente. Tanto el inicio como el final del relato calcan de forma sintética ciertos inicios y finales de las colecciones de las Mil y una Noches. ¿Sí? Es decir, son fórmulas más o menos fijas que reaparecen con variantes a lo largo de todo el libro. De hecho,
en el comienzo de estas historias de las Mil y una Noches, sobre todo en la primera, ¿sí?, que se llama Historia del rey Shahryar y de su hermano el rey Yasamán. Por ejemplo, hay 3 segmentos bien distinguibles que también los podemos observar acá. En primer lugar, la referencia a lo que se cuenta desde la antigüedad, ¿sí?, en los primeros días hubo un rey, apoyándose en el tradicional sistema de testificación de la literatura árabe. ¿Sí? De alguien surgen estas historias. En segundo lugar, el segundo segmento que podemos distinguir es la deprecación a Alá. Esto es, la súplica insistente a Alá. ¿Por qué esto es necesario? Bueno, porque es posible que lo narrado contenga partes difíciles de creer. Cuando leemos los cuentos de las Mil y una Noches hay un montón de elementos, ¿sí?, que escapan al movimiento tradicional de la razón. Entonces, la deprecación a Alá tiene ese objetivo. Y en tercer lugar, la mención inicial al rey que gobernaba las islas de un anciano y lejano rey. Bueno, miren lo que dice la primera historia de las Mil y una Noches, ¿no? Voy a traducir según la traducción al español de Vicente Blasco Ibáñez, ¿sí?, que él se basa a su vez en la traducción al francés del doctor Mardrus. Dice, se cuenta, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Fíjense que es calcado el estilo al microrrelato de Borges. Las islas de la India y de la China tienen que ver con la vaguedad de los nombres propios y de la geografía en todo el libro árabe. Entonces Borges lo que hace es copiar ese estilo. El término en árabe, ¿sí?, es Yazira. Nosotros lo podemos traducir por el término isla. Ahora, el término Yazira tiene el doble significado de península y de isla, dando lugar en ocasiones a confusiones geográficas. De hecho, por ejemplo, en su famoso libro de historia de Ibn Khaldún, ¿sí?, uno de los grandes historiadores musulmanes, estamos hablando del siglo XIV, plena Edad Media, él habla, refiriéndose a la historia de el andaluz, él habla de la isla de Andaluz, refiriéndose a la península ibérica. ¿Sí? Entonces este es un detalle que tenemos que tener en cuenta. En aras de imitar esa imprecisión geográfica, insisto, que se percibe en muchas de las historias de las Mil y una Noches, Borges entonces copia la expresión de las islas de, en este caso, Babilonia. Recordemos, todo este microrrelato está concebido como una reescritura apócrifa del clásico árabe. Ahora bien, el laberinto que manda a construir el rey babilonio es un laberinto complejo, sutil, ¿sí? Los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban, ¿sí?, de manera imprudente justamente se perdían. Y esta obra era un escándalo. Y acá es algo interesante, ¿no? Porque acá vemos probablemente la raíz del futuro castigo del rey babilónico. Este rey babilónico usurpa una prerrogativa de Dios, porque la confusión y la maravilla son propias de la divinidad, no de los hombres. Es decir, la construcción del laberinto va a suponer una ofensa a Dios. Claro, con esto nos damos cuenta que el narrador de esta historia no es neutro. Y esto significa que acá el narrador nos prepara para entrar en el mundo de la moraleja, porque este texto lo podemos pensar como si fuera una suerte de parábola. Entre estas frases que estamos analizando, ya se nos presentan los prolegómenos de la historia que vamos a leer. ¿Sí?
El laberinto de Babilonia expresa el tema del orgullo del hombre. Pensemos las cosas a las que nos remite Babilonia, evocador del materialismo, de la sensualidad. Babilonia es el sitio de otra estructura blasfema que figura en la tradición judío-cristiana como el máximo símbolo de la presuntuosidad y el atrevimiento humano. Me estoy refiriendo a la Torre de Babel. Además del desconcierto, este laberinto y la Torre de Babel comparten otra característica. Aunque no el laberinto, la sugestión de perplejidad de Babel surge a través de su asociación con la confusión lingüística, con la que Dios castigó a los hombres. Y acá también va a estar involucrado un futuro castigo. Tanto el laberinto babilónico como la Torre de Babel son símbolos de la arrogancia, de la autoglorificación del hombre, pero también son símbolos de una confusión encarceladora. Babel y el laberinto, además, comparten otra similitud. Y esto tiene que ver con el simbolismo de lo que podemos llamar el centro sagrado. La Torre de Babel era un zigurat, ¿sí? Una típica construcción de estilo babilónico. Era concebido como una montaña sagrada, el zigurat, con niveles aterrazados, ¿sí? Y de alguna manera se creía que estaba situado en el centro mitológico del universo. Como intersección de los planos del ser, justamente era concebida como la puerta por la que los dioses se podían comunicar con las regiones bajas. Bueno, a lo largo de toda Babilonia, varias estructuras y ciudades fueron dotadas de esos mismos elementos simbólicos, incluyendo la propia ciudad de Babilonia. Entonces, el laberinto no solo es un laberinto, sino también una representación bien conocida del difícil viaje mitológico hasta ese centro sagrado. Por otra parte, Babilonia nos remite al origen de la civilización, el origen de la escritura. Babilonia refleja la búsqueda humana por conquistar la naturaleza, por domarla, por revelar sus secretos y alcanzar sus misterios. La cultura babilónica no parece estar centrada en rendir culto a los dioses, sino más bien en demostrar el poder humano. Vamos a ver después que, en contraposición, Arabia nos remite al desierto, al nomadismo, ¿sí? Entonces, este laberinto que causa escándalo, el laberinto de bronce de Babilonia, intenta crear una imago mundi, es decir, una imagen de mundo que reproduce la idea del laberinto celestial. El rey de Babilonia decide legar un monumento erigido para mostrar la vastedad de su poder. Y además, para deformar el mundo hasta hacerlo apto para expresar la ecuación de igualdad entre el hombre y Dios. Además, se pone de manifiesto el sentido del arabesco, que es la típica expresión del arte islámico. En el arabesco vemos que hay vegetación, ¿no?, que siempre vuelve sobre sí misma, ¿no? El sentido del arabesco, en el sentido del arabesco, digo, está involucrada, ¿no?, la noción de repetición y retorno sobre sí mismo. Y eso lo hace infinito, impenetrable a este laberinto. Este laberinto, sabemos más adelante, ¿no?, tiene muchas escaleras, puertas, muros. Ya es muy interesante que un laberinto tenga escalera. La escalera es como la fractura en niveles, es la que posibilita el pasaje de un mundo a otro. Por ejemplo, el mundo humano y el divino, o la comunicación entre el cielo y la tierra. O si se quiere, el sentido de religión que tiene el árabe y el pecado del babilonio, ¿no? Con el andar del tiempo, entonces, vino a su corte un rey de los árabes. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Para
burlarse de la simplicidad de su huésped, lo hizo entrar en el laberinto, ¿sí? Donde el árabe va a vagar, afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Es decir, acá es donde se manifiesta la jactancia y la suficiencia del rey babilónico. El rey babilónico no solo quiere obtener la satisfacción de la fama, justamente por haber mandado a construir ese laberinto, sino también quiere obtener la satisfacción de saberse superior intelectualmente al rey árabe. Entonces acá el rey babilonio traiciona la hospitalidad que se le debe a su huésped, ¿sí? Y esto es una marca muy importante dentro de la cultura islámica, ¿no? Entonces dijimos, el rey árabe vaga afrentado, confundido, está perdido, hasta la declinación de la tarde, ¿sí? Yo creo que no es arbitraria la elección de las circunstancias que favorecen a que el rey árabe pueda encontrar la salida con el auxilio divino. El rey árabe se considera vencido, reconoce su impotencia justamente a la caída del sol. Esto tiene una significación crucial. En muchas culturas el sol simboliza el ojo de Dios. En el Islam sería el ojo de Alá. Aparte, en términos míticos, la desaparición del sol se asocia con la muerte del héroe. Definitivamente, este héroe ha sido elegido por mostrar su humildad frente a la soberbia en ese momento del día, con lo cual ha reconocido la fuerza de la naturaleza creada por Dios frente a la caducidad del laberinto artificial. Entonces, el rey árabe aparece como un elegido por renunciar voluntariamente al ingenio y encomendarse a Dios. Porque como dice el texto, ¿no? Imploró socorro divino y ahí recién va a dar con la puerta. Cuando sale, ¿sí?, no profirió queja ninguna. Pero le va a decir al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto. Y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Es decir, devolviéndole la gentileza en términos, ¿sí?, casi irónicos. Entonces acá también es interesante esto, porque acá volvemos a ver las dualidades, las oposiciones, porque el rey árabe no se queja, pero le dice algo al rey, ¿no? Es decir, hay una estructura dual. Pero las estructuras duales se repiten. Fíjense que el rey de Arabia llega a su tierra y junta a los capitanes y a los alcaides. Algo parecido al rey de Babilonia, que había mandado, ¿sí?, o en realidad congregado, a arquitectos y magos. El laberinto de Babilonio era complejo y sutil. El rey árabe, perdido en el laberinto, vaga afrentado y confundido. Implora socorro divino y da con la puerta. ¿Se ven? Es decir, son estructuras duales que se van repitiendo a lo largo del texto. Por supuesto que estas están subsumidas en una más grande, que tiene que ver con la idea del hombre enfrentado a la divinidad. Eso ya está en la primera oración, ¿no? Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. Podemos tener un montón de fe, pero Alá sabe más. Esa oposición también se reitera cuando hablamos de que la confusión y la maravilla son operaciones de Dios, pero no de los hombres. Entonces regresa a Arabia. Junta a sus capitanes y sus alcaides, y lo que hace ahí es comenzar la hora de la venganza. Fiel al clásico principio de la variedad dentro de la unidad, Borges rompe en ese momento la dominante dual e introduce estructuras trimembres de acciones. Porque miren lo que hace el rey de Arabia, ¿no? Dice, regresa
Arabia, junta a capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia. Después dice, derribó sus castillos, rompió sus gentes, hizo cautivo al rey. Entonces, con estas estructuras es donde nos damos cuenta que este texto tiene mucho de parábola. Conceptos como el de vanidad, soberbia, orgullo, resultan relevantes a la hora de determinar el tema de este cuento. Y si bien el cuento es una parábola que condena el orgullo del rey babilonio, hay otro tema que afecta al rey árabe, y ese tema es el de la venganza. ¿Sí? El rey árabe tiene una profunda comprensión de la tierra como creación divina. Y según él, en la naturaleza, no hay un lugar para la soberbia. Entonces, efectivamente, hace cautivo al mismo rey. Y ahí es donde vuelven las acciones duales, porque lo amarró en un camello y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo. Y lo que le dice es muy interesante, ¿no? Porque en esa estructura vemos que la primera oración, la primera parte de la oración, es un epíteto irónico, que realza el egocentrismo del babilonio. Porque le dice, oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo. ¿No? En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, en un laberinto artificial. ¿Sí? Un laberinto que tenía un montón de puertas, de ventanas, de muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío. Entonces, es acá donde efectivamente constatamos una vez más la ofensa de la cual Dios fue objeto, a causa de la impiedad que suponía la construcción de un laberinto que pudiera rivalizar en maravilla y en confusión con sus propias obras. Nosotros podemos pensar, el castigo podría haber tenido un desarrollo milagroso, como por ejemplo en muchos cuentos de las 1009 noches. Sin embargo, Alá elige servirse del rey árabe, que es una criatura suya, a quien utiliza como instrumento de su acción punitiva. Alá permite y ayuda al rey árabe en su venganza. Y además también aparece esta idea en la que resulta muy sorprendente, ¿no? Comprobar cómo la superioridad final del rey árabe se plasma incluso en la cantidad de atributos aplicados a su laberinto natural frente al laberinto artificial del rey de Babilonia, ¿no? Porque el rey de Babilonia, el laberinto babilónico tenía escaleras, puertas y muros, que son superadas. ¿Por qué? Son superadas porque no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te velen el paso. ¿Sí? Es decir, es una estructura tretatómica. Ahora, la antítesis hombres frente a Dios encubre otras dualidades antitéticas, que podríamos resumirlas conceptualmente en la oposición entre el artificio y la naturaleza. Pensemos que el laberinto del Babilonio pertenece al ámbito artificial, ¿sí? Es algo fabricado por arquitectos y magos, es complejo y sutil, es un escándalo, produce confusión y maravilla. Ahora, el segundo laberinto, como vamos a ver, es el laberinto que representa el ámbito natural, solo está hecho de arena y de tiempo. Entonces acá también es muy interesante la oposición entre
el juego humano frente al universo. Para Borges, el universo, el desierto en este caso, ya es lo suficientemente caótico e infinito como para superar las construcciones lúdicas de un ser humano. Entonces acá es donde, cuando lo deja ahí en el desierto, aparece la imagen arquetípica del desierto, que es el lugar propicio para la relación divina. ¿Cuántas historias hay en la tradición bíblica de apariciones de Dios en el desierto? Podemos recordar, el filósofo francés René Berthelot señaló, por ejemplo, que el monoteísmo es la religión del desierto. ¿Sí? Además, el desierto es el reino del sol, y esa sequedad ambiente es el clima por excelencia de la espiritualidad pura, del ascetismo, ¿no? Entonces, le desata las ligaduras y lo abandona en mitad del desierto, donde va a morir de hambre y de sed. Acá es interesante porque acá hay tanto acciones como sustantivos en estructura dual. Porque fíjense que lo desató y lo abandonó. Muere de hambre y de sed. Y algo muy interesante es que la invasión, en realidad, no está descrita de manera extensa, no. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la brevedad de la invasión, el castigo del rey babilonio se va a expresar como una muerte lenta y gradual en el desierto. La prolongación del martirio de ese rey es una forma de burla. Es una retribución personal que se extiende hasta acabar con su vida. Podemos pensar que la invasión de Babilonia es un evento súbito, ¿sí? Producto de la aventurosa fortuna, mientras que la muerte del rey cautivo es un ejercicio gradual, ¿sí? Que comienza con el exilio en el desierto y la posterior degradación física, producto de la falta de alimento. Y hay dos paralelismos que se nos presentan en las confrontaciones de poder, ¿no? Fíjense, el rey babilonio, para hacer burla de la simplicidad del rey árabe, lo hace entrar en el laberinto, ¿no? En su laberinto. Y Alá, para castigar una impiedad, lo hace penetrar en su propio laberinto del que no va a salir vivo. Entonces, al laberinto humano se opone otro laberinto que es el desierto. Y para los hombres del desierto, este es su mundo. Entonces, es muy interesante ver que el desierto aparece como un campo especular que refleja para el rey babilónico lo que un día él ordenó construir. ¿Sí? Dijimos que el laberinto es un símbolo recurrente del imaginario borgiano que representa la complejidad del universo. Y acá está interviniendo la idea de que lo infinitamente simple puede ser tanto más complejo que lo infinitamente complejo. En otros términos, lo infinitamente simple puede ser tanto más laberíntico que lo infinitamente complejo. Entonces acá es donde vemos que Borges sobrepasa el imaginario oriental. Devuelve las mil y una noches al absoluto literario y el lenguaje del libro a su rol prepagano. Y esto tanto por la disposición paradójica de los elementos en el relato, como por la introducción de motivos altamente simbólicos, ajenos a su tradición. El laberinto, por ejemplo, o los temas de Babilonia y de la Torre de Babel. Ahora, miren cómo la sofisticación y la jactancia del infiel sucumben ante la sencillez y la fe del creyente, ¿no? Es decir, la ostentosa complejidad del artificio
en nada puede equipararse a la insondable inmensidad del desierto donde erra un hombre sin fe. En la venganza que cae sobre el rey de Babilonia, se le cobran entonces las dos ofensas. ¿Sí? El rey de los árabes se convierte en un brazo con el cual Dios inflige un escarmiento adecuado a ese infiel soberbio cuya obra usurpara sus atributos. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en la venganza del rey árabe también observamos una magnífica ironía. La venganza permite al rey de Arabia cobrar no solo los sufrimientos de la errancia, sino también los de la humillación de haber sido considerado un ser simple, un ser primario. Ejecutar a su enemigo hubiera sido un castigo parcial, insuficiente. Entonces acá está lo refinado de la venganza. Todo ocurre en una sola e intensa jornada, que es cuando el rey árabe está perdido en ese laberinto. Tenemos la humillación, la confusión, la imploración a Alá. Todas ellas se superponen a una serie de operaciones intelectuales que llevan al rey de Arabia a tres cuestiones. En primer lugar, a identificar lo que constituye la esencia de la idea del laberinto, pasando de lo particular y contingente a lo general y abstracto. Es decir, de un edificio complejo donde la gente se pierde a una situación de confusión en la que la gente está perdida. En segundo lugar, el rey de Arabia es movido a encontrar un lugar apropiado para administrar la demostración de la superioridad de su concepción al rey de Babilonia, pero sin que ello implique incurrir en el pecado de la soberbia o desafiar a Dios. Y en tercer lugar, estas cuestiones llevan al rey de Arabia a comprender que podía dilatar el tiempo de su venganza, anunciándola con antelación, para la cual elige unas palabras levemente augurales, ¿no? Y dice, si Dios es servido, ¿sí?, te voy a hacer conocer mi laberinto. Ahora, simétricamente, el sufrimiento del rey de Babilonia lo suponemos tan abrumador y avasallador, porque pensemos que es víctima de la sed, víctima del hambre, víctima de sí mismo. Comprende, humillado y deslumbrado, que algo muy superior a él empezó a fraguar su pérdida del momento en que su vanidad introdujo al rey árabe en su laberinto de bronce. Claro, hasta acá podemos ver que todo esto parece un apólogo, ¿no? Borges parece estar acá justificando la omnipotencia divina, etc., ¿no? Bueno, yo creo que leer este texto como un piadoso apólogo lo oscurece. Yo creo que hay que leerlo con escepticismo, pues de esa manera podemos dilatar el alcance del cuento. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que Borges, como autor, es un creador impenitente de artificios literarios laberínticos, ¿no? Y fíjense cómo termina, ¿no?, la oración con la que termina el texto. La gloria sea con aquel que no muere. Es decir, que la historia termine con la invocación divina sugiere que la venganza del rey árabe fue aceptada por Alá. Esta estructura también calca de forma sintética la manera en la que muchos cuentos de los Mil y una noches concluyen. Por ejemplo, en muchos cuentos de las Mil y una noches dice, gloria al viviente, al que no muere. Bueno, acá Borges lo copia. Pero también un detalle que para mí es fascinante, ¿no? Es la quinta vez
que el narrador alaba o menciona a su Dios. ¿Sí? Si los cuentan, van a ver que son 5 veces. Bueno, eso es una referencia a los 5 rezos diarios del musulmán. Hemos hecho referencia a muchas estructuras duales en el texto, ¿no? Bueno, pero hay una que me parece que las contiene a todas. Y tiene que ver con la división de los 2 párrafos. Tan solo 2 párrafos. Y es una división totalmente desigual, ¿no? Pensemos en la extensión. Son 20 líneas para el primero más o menos y 2 para el último. La brevedad de ese último párrafo es pareja a su importancia. ¿Por qué? Bueno, porque ofrece el desenlace. Anula las expectativas del párrafo largo. En definitiva, las grandes obras quedan reservadas a la divinidad, mientras que las pequeñas obras quedan reservadas a los hombres. Por eso, el laberinto de Babilonia causa asombro. Su existencia es inaudita, incluso antinatural. Y no obstante, ante la obra de Dios, el laberinto no deja de ser algo insignificante. El hombre, en tanto acto de creación contingente, no puede de ninguna manera socavar el sitio del Creador. El sitio que el relato concede a la humanidad es el de ser siempre minúsculos, en contraposición a la existencia divina. Siendo que algunos, como el rey de Arabia, permanecen del lado de la fe y se ven recompensados con la misma grandeza y próspera fortuna. Acá podemos hablar de esa lógica de la distancia que recorre toda la narración, ¿no? En efecto, si el rey de Arabia es grandioso, es porque su proximidad con Dios es poca, mientras que la mala fortuna recae sobre quien se mantiene distante de la palabra divina, como sería el caso del rey Babilón. Entonces, fíjense cómo el creer y el no creer tiene como consecuencia una sanción respectiva. Buena fortuna para el árabe, mala fortuna para el babilónico, ¿no? Bien, algunas últimas palabras para concluir. Una de las cosas más interesantes de todo el texto es la contraposición entre los 2 reyes, ¿no? El rey babilonio había preferido imponer su fuerza, imponer su poder para mandar, ¿sí?, a construir su laberinto, diseñado para el escándalo. Como ya dijimos, esto es desafiar abiertamente uno de los atributos de Dios, el de ser el creador, el de ser un símbolo de lo que no tiene fin. El laberinto es una representación del infinito, porque la idea que motiva su creación es establecer una construcción enmarañada del infinito, donde no haya salida posible para el ser humano. Es decir, donde existan infinitas posibilidades de escapar, pero realmente ninguna viable. Entonces, el rey babilónico comete lo que los griegos llamaban una amartía, es decir, el error fatal del que habla Aristóteles en su Poética. Y la amartía, en este caso, el rey babilónico, la comete al autorrecrearse y erigirse como un dios. Los 2 reyes son arquitectos a su manera. El rey babilónico es el arquitecto de su laberinto, pero el rey árabe es el arquitecto de su venganza. ¿Sí? La pensó. Ahora, por supuesto que de los 2 laberintos, el de bronce y el natural, el laberinto creado por Dios representa el infinito de manera más clara y radical.
porque potencialmente existen infinitas posibilidades de salir de ese espacio natural tan vasto. Pero sin embargo, estamos hablando de un espacio sin limitaciones espaciales, sin puertas, sin ventanas. Se trata de una inmensidad sin márgenes. Potencialmente hay muchas salidas, pero en lo concreto no hay una salida factible. Tan solo espejismos de arena. Y poéticamente, visiones de media luna. ¿Sí? Pero también, en la pertenencia geográfica de cada rey, observamos estas interesantes dualidades, ¿no? Porque el rey babilónico habita en una isla, mientras que el árabe en el desierto. Como hemos establecido, Babilonia corresponde a la imagen de la existencia caída, corrupta, ¿no? de una ciudad materialista en la cual los hombres pensaron organizar su vida sin la idea de Dios. En cambio, el desierto es el símbolo de la libertad para el árabe, pero también es el ámbito propicio para la dimensión salvífica de las almas. Entonces, fíjense cómo este rey atraviesa una serie de circunstancias adversas. Al recorrer el laberinto del Babilonio, el rey árabe experimenta su impotencia, su angustia, pero siempre permanece en la humildad, ¿sí? Y en la fe. Reconoce la debilidad existencial de criatura inferior frente a la divinidad, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿qué es lo que lleva a un escritor argentino del siglo XX, agnóstico, a imitar el estilo de los cuentos orientales, ¿no? Y a publicar esta suerte de apólogo que ilustra el poderío de Alá? Bueno, probablemente la respuesta esté en esta cuestión según la cual Borges se apropia del acervo literario del Occidente y el Oriente y lo reescribe desde las orillas rioplatenses, ¿no? De ese modo, lo que está haciendo es desestabilizar las tradiciones que parecen enquistadas en el canon. Recordemos que la originalidad de Borges está en la copia, en el plagio, ¿sí? Por último, en otro orden de cosas, es probable que este cuento pueda ser leído como un enfrentamiento de estéticas diferentes. El laberinto habla de posibilidades de lo literario, ¿sí? Se pueden pensar a los laberintos como metáforas de textos literarios. Una obra literaria para perder al lector, como por ejemplo las obras de Joyce, es totalmente distinta de una obra que se deja al lector en la simplicidad de un desierto. Borges estaría desde ese costado. Borges separa en la estética de la moderación. No busca impresionar a través de lo complejo, sino a través de lo simple. Es decir, que en Borges habría como una suerte de modestia ante la incertidumbre. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el lugar del lector. ¿Somos espectadores pasivos o somos intérpretes de ese laberinto? Ante los misterios del universo, ¿qué postura tenemos? ¿Una postura soberbia, como la del rey babilónico, o modestia, como la del rey árabe? Bueno, son preguntas, ¿sí?, que nos ayudan a seguir pensando la relación en definitiva del hombre con el universo, con todo lo que lo rodea. Hasta aquí entonces el fin, ¿sí?, de esta historia tan interesante llamada Los dos reyes y los dos laberintos. Muchas gracias.